Bienvenidos a este canal Testimonios de Fe, una plataforma para bendecir tu vida y traerte una palabra de levantamiento y de restauración. No es muy habitual yo estar frente a la cámara, pero estoy aquí con un propósito. Nunca me pongo frente a la cámara sin un propósito. Y hoy quiero hablar con las mujeres. Quiero hablar con las mujeres y contarles un breve pedacito de mi testimonio. En Génesis dice la escritura que Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su semejanza, pero vemos una distorsión un poquito más adelante que dice luego hagamos. Entonces, ¿qué pasó aquí en este hagamos? Y el enemigo intervino queriendo separar el propósito original del hombre y la mujer que venían en un solo, vamos a decirlo así para que me puedan entender, en un solo ser. Pero el enemigo quiso separar X y Y, hablando de medicina, ¿no? Ahí es que interviene la definición de sexo en cada bebé, en que el Y es dominante, que la X, y es un tema un poquito amplio. Pero si seguimos hablando en el contexto espiritual, siguen siendo uno. Un matrimonio es sinónimo de una sola carne. Por eso dice la palabra, dejará al hombre a su madre y a su padre y se unirá a su sola carne. Cuando quieren decir una sola carne, es un solo pensamiento, un equipo, una sola, ¿cómo decirlo así? Una sola dualidad. Por ejemplo, que si tú tienes un matrimonio, que los dos piensan diferente, yo voy a la izquierda, tú a la derecha, bueno, ahí hay ojo con eso. Pero el plan original de Dios es que los dos estén unidos y sean una sola carne. A pesar de mi corta edad, he tenido que vivir muchas experiencias por un mal manejo de los líderes, porque los líderes a veces son muy responsables de las decisiones que tomamos cuando nacemos y crecemos en una iglesia, como fue de mi parte. Y quiero hablar algo un poquito duro, porque nos concentramos en la religión, en que si es hijo de un ministro, es que si es hijo de un pastor, pensamos que las cosas van a marchar de una forma y no es así, porque no le ponemos no nos ponemos en el lente de Dios. Y es que aparte de que tú obviamente vas a elegir una pareja que tenga tus mismos ideales, mismos valores, no siempre significa que van a estar de acuerdo en todo. ¿Por qué digo esto? Porque aparentemente todo marche bien, perfecto, y que tengan muchas cosas en común en el ministerio, pero y personalmente, y las conexiones que hay como ser humano. ¿Por qué? Porque hay algo más. Cuando tú decides unirte con una persona, estás uniendo dos vidas, se están enlazando, entonces tú tienes que ver lo que te va a favorecer es unir con esa persona, tanto espiritualmente como emocionalmente. ¿Por qué? Porque esa persona que vas a elegir el resto de tu vida es la que va a tener más influencia en tus emociones, porque vas a pasar la mayoría del tiempo o la gran parte de tu vida con esa persona. Entonces, cuando yo me casé muy joven, a la edad de 18 años, un matrimonio supuestamente que Dios lo había respaldado. Pero no quiero hacer énfasis tanto en eso, sino quiero hablar sobre el proceso que me llevó a mí esa situación, donde estuve sometido a muchos, vamos a decir una palabra un poquito más delicada, comprimida emocionalmente, espiritualmente, para no hablar de maltratos, porque suena como un poco tosco. Y fue una situación que se salió de mis manos, de las manos de los líderes en ese entonces, y que se llegó a la conclusión de que no podíamos estar más unidos. Entonces, esa persona estaba muy involucrada con el ministerio de mi madre y con el mío también en ese entonces. Estoy hablando de 7 años atrás. Y quiero hablar de tiempo porque cuando tú terminas una relación, el tiempo es muy importante porque tú creas lazos en tu aura espiritual con esa persona, tanto emocionalmente. Entonces, para desligar eso y para tu restauración
personal, espiritual, se toma un tiempo. Personas que quieren terminar de una relación y meterse a otra inmediatamente, ojo, Dios no está ahí. Te está moviendo, las emociones y los impulsos te están moviendo. Yo duré 7 años para restaurarme, para yo hablar a mujeres que habían pasado por esa situación igual. ¿Y cómo salí yo de esa situación? Porque me encontré con muchas personas que no, que ese es tu esposo, que tú tienes que orar. Y hasta llegaron a decirme que yo tenía que orar para que Dios lo matara, para pues yo poder seguir con mi vida. Y yo decía, no, ¿cómo es eso? Yo tengo un Dios que es suicida, no. Y te digo que hay mucha gente que te pone la mente loca en esa situación porque no hay una asesoría de alguien que te diga, no, las cosas no son así, toma este tiempo de restauración personal para ti y busca de Dios, o sea, apégate más a Dios y no quieras resolverlo con tus fuerzas, porque cuando queremos obligar algo a que funcione, no, ahí no está Dios, porque Dios no obliga a nadie. Y yo siempre he dicho, el propósito de Dios está, pero si tú quieres, si yo quiero, Dios hace conmigo, si yo no quiero, Dios no me va a forzar, porque Él es un caballero, Él respeta tus decisiones, por eso te dio libre albedrío. Y ese tiempo fue muy difícil para mí, porque también arrastré con un proceso de salud, un cáncer de mama, que fue un proceso muy, muy fuerte, que si quieren que yo esté hablando de eso en otro video, me comentan, porque Dios es un milagro grandísimo en mi vida. Entonces, dice la escritura que la mujer sabia edifica su casa. Yo creo que en esto hay 2 niveles de interpretación. Lo llevamos a lo natural, a la casa, al hogar, que aplica 100%, y también lo llevamos a lo espiritual, casa, corazón. Si yo no edifico mi corazón, si yo no tengo una estructura, un fundamento en mi corazón, yo no puedo edificar nada, yo no puedo construir nada, yo no puedo construir unas relaciones sanas con mis familiares, con la pareja que yo quiera tener, con los propósitos que yo me propongo en mi vida. No va a tener nada, ningún fundamento, porque no hay base sólida para yo construir encima de eso. Y es ahí donde quiero enfocarme y hablar contigo. Muchas veces queremos hacer cosas cuando no hemos sanado internamente, cuando no hemos sido restauradas, cuando hay huecos en nuestra vida que lo han dejado a raíz de los procesos. Hoy te vengo a decir que ningún proceso que ha pasado en tu vida está fuera de las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está ahí en todo momento, aunque en el momento tú no lo veas y en el momento tú no lo sientas y no encuentres la salida, porque la misericordia de Dios interviene ahí, porque a pesar de tu libre albedrío, de tus malas decisiones, la misericordia de Dios hace que todo se forme a tu favor para tú levantarte de nuevo de las cenizas. Y eso es lo que quiero decirte hoy. No te quedes enchancada, no te quedes estancada en la depresión, en el que dirán, porque cuando yo pasé por ese proceso de mi vida, mucha gente decía, ay, la hija de Yesenia Martínez pasando por un divorcio, y que tan joven, y que cómo va a ser ahora, porque entra también el contexto de la religión, que tú te tienes que quedar sola el resto de tu vida, y no es así. Cuando yo decía, ¿cómo yo me voy a quedar sola el resto de mi vida? Yo con 19 años. Y eso era algo que me marcaba y me dolía a mí, y que yo tenía mi familia y mi estructura, y que yo iba a una congregación a acompañar al ministerio de mi madre, y que yo veía a esas familias, eso me daba duro, porque todavía yo estaba lastimada y no podía salir al público. Me costó mucho tiempo, tanto perdonarme yo internamente, porque a veces las cosas pasan a nuestro alrededor, pero tú tienes que saber que no eres tú la culpable, que no eres tú la que provocaste esa situación, sino que, porque si yo no soy la culpable, yo tengo que sentirme culpable. Y eso era algo que a mí me lastimaba muchísimo. Yo decía, porque si soy yo la lastimada, porque yo tengo que perdonar, ellos tienen que perdonarme a mí. Entonces eso fue algo con lo que Dios tuvo que trabajar en mi vida fuertemente, y hasta que yo no pude soltar, perdonar a los pastores, perdonar a sus familiares, perdonarlo a él de todo el daño que me había hecho, yo no fui una mujer libre. Y hoy te digo que tienes que perdonar para poder sanar. Para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida, tienes que perdonar, porque te vas a quedar estancada ahí toda la vida y no vas a poder salir de ese ciclo mediático, porque te vas a quedar yendo a la iglesia en los domingos, rota por dentro, y no vas a poder edificar y construir lo que Dios quiere trabajar contigo.
En eso de que la mujer sabia edifica su casa, tienes que pedirle a Dios sabiduría de cómo hacer las cosas. Porque cuando yo me vi sola con una bebé, yo decía, Dios, ¿cómo yo lo hago ahora? Y cómo yo me enfrento a esta situación, cuando como pasar por un papeleo de divorcio, un abandono emocional, embarazada, y tras del parto, que tuve una depresión postparto, venga y me dice, bueno, tú tuviste una recaída, tienes cáncer de mama. Y yo, ¿what? Y mi madre le golpeó muchísimo eso, pero a pesar de todo eso, yo tenía una fortaleza, porque Dios permitió que yo tuviera la vida de esta princesa en mi vida, este angelito, para yo aferrarme humanamente a ella y luego a Dios. Entonces, sí te puedo decir que Dios sana, que Dios liberta, Dios restaura y saca de una depresión. Y Dios tiene muchas cosas grandes para tu vida, así que no puedes quedarte ahí. Como este canal lo dice, testimonios de fe, no es simplemente un testimonio como lo hacen hoy en día, que yo era satanista, que era brujo. ¿Para qué? Darle crédito a lo que tú eras antes, sino a lo que Dios puede hacer contigo. Ese es mi punto. ¿Por qué yo tengo que hablar de mi pasado? Y a mí no me gusta hablar tanto de dar vistas atrás, no, me gusta mirar al presente. Por esta vez quiero hablarte sobre esto, porque yo sé que va a ser de edificación para tu vida. Cuando pasé esta situación, este proceso duró como 2 o 3 años, el proceso de salud, divorcio y todo. Y mi madre iba donde mi abuela a llorar para que yo no la viera, porque ella decía que eso me iba a afectar a mí, bla, bla, bla. Y yo decía en ese entonces, mi poco entendimiento, bueno, yo decía, si Dios quiere usarme como escenario para exhibir su gloria, que lo haga. Y que haga conmigo lo que Él quiera, porque yo soy de Él. Y Él sabe por qué me está pasando esto. Ojo con esto, hay un momento de culpabilidad de cuando vienen las situaciones a tu vida. Tú pasando por un proceso tan fuerte y luego vienes por otro que peor, que peor, que peor. Y tú dices, wow, ¿cuándo es que se termina? ¿Cuándo es que esto acaba? Y un día en la clínica oncológica de cáncer de Santiago, yo vi una puerta que decía la clínica del dolor. Y ahí el Señor, el Espíritu Santo comenzó a ministrarme mi vida. Wow, Dios, tú me estás formando en el dolor. Tú estás restaurándome en el dolor, tú estás forjándome, no en el fuego, no en el dolor. Y hablo ahora porque Dios me ha dado la fortaleza y ha restaurado esa parte de mi vida, pero es duro, porque haciendo empatía contigo que me estás viendo y que quizás está pasando por un momento de salud, de divorcio, depresión, déjame decirte que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y le doy gracias a Dios por el apoyo de mi familia, porque mi familia me brindó un apoyo emocional muy fuerte, porque es como cuando tú estás pasando por una situación, tú vas a la iglesia, hablas con un líder, el líder te dice, no, hermana, ore y ayune. Ore y ayune cuando tú tienes una necesidad tan grande y que nadie siente empatía por la situación que tú estás pasando, es duro. Es duro porque no todo se resuelve con oración y ayuno. A veces tú lo que necesitas es un abrazo y que te digan todo está bien. Eso es lo único que tú necesitas en ese determinado momento, o que ni siquiera te digan nada, simplemente te den el abrazo y ya. Pero también hay una astucia eclesiástica en el cual tú vas a un culto y porque te ven llorando piensa que tú tienes un problema y el Espíritu Santo trabajando contigo. Entonces no hay división, no hay discernimiento en estas cosas. Bueno, luego de ese proceso, Dios hizo un milagro muy grande en mi vida, me sanó de esa situación. No fue tan invasivo porque lo descubrieron a tiempo y también entiendo que la enfermedad es falta de una vibración positiva en tu vida. Tú vas a decir, ¿cómo así? Sí, a veces el odio, el rencor, la falta de perdón te enferma, te carcome por dentro y eso es muy importante para tu sanar físicamente, también tienes que sanar internamente. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia porque a veces la enfermedad física viene de algo que es espiritual, que radica en las emociones. Y la falta de vibración
hace que tú tengas muchas consecuencias en tu vida. Con la falta de vibración y de energía positiva, traemos mucha miseria, traemos mucho dolor a nuestra vida y tenemos una mentalidad errónea y oscura. Porque cuando tú no cambias tu mentalidad, tu situación no va a cambiar. A veces queremos, Dios, cámbiame la situación. Dios, yo necesito dinero. Dios te manda, no, pero yo quiero cambiar tu mentalidad, porque si yo no cambio tu mentalidad, yo no puedo cambiar tu situación. Cambiar la situación es bueno, pero cuando tú cambias tu mentalidad, todas las situaciones se expanden y tú expandes tu mente y tú encuentras una solución. Entonces, pero mi situación no se quedó ahí. A pesar de ese proceso, yo seguí trabajando con mi vida personal. Me enfoqué en estudiar, ayudar a los demás jóvenes. Levanté un ministerio de liderazgo y mi vida fue cambiando color cuando yo comencé a cambiar mi mentalidad de las situaciones que me estaban pasando. Entonces Dios ahí hizo un milagro grandísimo y me sanó y me restauró. Y entonces yo ahí sí daba testimonio verídico de que Dios también sana. Y muchas personas al escuchar este testimonio de las iglesias lloraban y se sentían impactadas. Pero más impactada me sentía yo porque cuando yo cambié mi mentalidad, Dios me sanó, pero hay algo más que conlleva eso y es que tú dices, wow, Dios sí lo hizo. Cuando tú ni siquiera pensabas que Dios lo iba a hacer, Dios lo hizo. Entonces a veces no creemos capaces de que Dios lo puede hacer y sí Él lo puede hacer. 3 años después conocí a una persona maravillosa y yo comencé, ya estaba trabajando, ya tenía una estabilidad, una estructura y Dios me llegó a mi vida este hombre tan especial para mí y yo decía, pero es todo lo opuesto a lo que yo quizás físicamente buscaba. Y Dios me dijo, tranquila, que yo estoy obrando. Y bueno, comencé a dialogar y a tener esta comunicación con esta persona que hoy en día es mi esposo. Y Dios se manifestó de una manera tan grande que las cosas pasaron tan rápido y yo digo, ¿cómo pasó? ¿Cómo llegué a este punto? Y en el lugar donde yo laboro, los pacientes se sentían tan amigables conmigo que siempre me daban detalles y todo. Y ese día yo tengo un paciente que es un pastor. Y ese pastor me dice, ¿tú estás orando con alguien o estás comprometida? Y yo me quedo, ¿cómo? Y me dice, digo yo, sí, estoy orando con alguien. Como el cristianismo dice orar, no, conocerse con alguien. Estoy conociendo a alguien y me dice, pasa por mi joyería y te voy a regalar los anillos de boda. Y yo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y yo dije, ¿y cuándo mi vida dio un color tan grande de gris a arcoíris, a colores y todo eso? Y yo no me lo creía. Y nada, habíamos hablado de boda, pero no se había completado nada. Y yo dije, ok, está bien. Yo ni lo creía. Y yo pasé por la joyería y elige el anillo. Y yo, mira este anillo, lo elegí. Y dije yo, wow. Yo todavía no lo creía. Y hablamos de boda y todo pasó rápido, Dios sufrió todo. Ni siquiera íbamos a planificar una boda y Dios tocó a alguien, no. Tu testimonio y tu vida, tú no puedes casarte ni que solamente por una oficialía. Y yo te voy a regalar tu boda y tu celebración. Y Dios se manifestó de una obra tan grande. Y todo va cogiendo color, ¿verdad? Pero la situación no termina ahí. Cuando yo pensaba que ya todo era color de rosa y que todo iba a estar bien, viene otra situación a mi vida y me dice, creo que estoy embarazada, me hago una prueba, sale positiva. Y bueno, se lo comenté a mi mamá, todo muy feliz, wow. Entonces, para mí fue algo tan impactante, porque luego de este proceso, yo no pensaba que iba a volver a tener una familia, es más, mucho menos conocer a alguien que se iba a ganar mi corazón de nuevo. Y cuando vamos al médico, el doctor me dice, está examinándome y todo, y me dice, ahí no hay bebé. Y yo me quedo, ¿cómo así que no hay bebé?
Y se queda un rato en silencio buscando y buscando y me dice, no, ahí no hay bebé. Y tú no vas a poder tener hijos porque tienes ovarios poliquísticos y un montón de cosas. Y para tú poder tener hijos tienes que bajar de peso, tienes que hacer esto, que lo otro. Y yo me bajé de esa camilla y mi mamá me vio la cara de dolor y no me atreví a decirle nada. Cuando me vi, salgo afuera y todo y me dice mi madre, ¿tú así lo crees? Si tú así lo crees, tú le vas a dar vida a esa palabra que te dijo el doctor y no va a haber ningún bebé. Y dice, ¿ya tú crees? Y le dije, sí, yo creo. Pues cuando me indica una prueba de sangre y vamos al laboratorio y la prueba de sangre sale positiva. Y digo, yo lloré. Y mi esposo no supo nada de eso, él simplemente supo la noticia cuando yo le había dicho que estaba ya embarazada verídicamente. Pero ese proceso yo lo pasé muy duro. Y bueno, le doy la noticia, él súper feliz, no tenía bebés, su primera hija y todo. Y cuando ya estoy evolucionando con mi embarazo, ya tengo conciencia de lo que es el mundo espiritual, ya mi mente se expande, el conocimiento, la elevación de mi vida aumenta y yo entiendo que un alma viene a esta dimensión a través de mí, ese espíritu viene y yo formo esa alma y pasa a través de mí. Y también entiendo que cada bebé pasa por una casa astral y viene por una dimensión y por un propósito. Y también entiendo que si tú tienes una relación sexual con alguien, tu aura se une con esa persona. Y dependiendo en qué tú estés conectada, ese bebé viene a esta dimensión con esa información. Por eso, ojo, cuando tú tienes intimidad con una persona y tú estás desconectado, hay personas que tienen intimidad bajo el efecto de las drogas, del alcohol, y esos son puentes para que demonios vengan a través de ese bebé, aunque suene muy duro. Entonces, cuando nace una criatura bajo un matrimonio legal, que de un matrimonio cristiano, óyeme, es una alma para el diablo y al diablo le molesta, le duele, porque esa alma viene con un propósito acá y es para hacerle la guerra a él. Y mi líder me dice, mi maestro espiritual me dice en el momento, esa niña viene con un propósito divino y el día que esa niña venga acá, va a haber una guerra espiritual. Y yo estaba atenta a esa palabra. Y me dice a final del tercer trimestre, el diablo va a querer atacarte, pero yo voy a estar intercediendo y orando por ti. Le agradezco a Dios infinitamente por la vida de este gran hombre, Juan Elías Román. Y nada, cargo interna con asuntos renales. Es un dolor intenso, una guerra intensa que se complicó tanto en la clínica que él comenzó a orar, a pelear conmigo, fue a la corte celestial a reclamar a la bebé, porque el plan del diablo era que yo muriera en el parto y ella también, para que no se cumpliera el propósito de Dios. Y cuando estamos ahí en esa situación, 7 días ingresada, peleando, tratando de que la bebé no naciera antes de tiempo, y ahí viene y Dios hace un milagro en medio del dolor porque ya no aguantaba. Vienen las opciones de los médicos, no, que la opción es ponerte un catéter renal. Y yo, no quiero ponerme un catéter renal porque es un objeto extraño que va a estar en mi cuerpo. Y yo lo que necesito es que se descomprime el riñón para que la bebé... Y no, ninguna de las opciones eran viables. Pero cuando yo oigo la voz de los médicos y dejo que ellos hagan su trabajo, bueno, me ponen el catéter renal, pero fue un dolor intenso, lo pusieron en la mañana y ya a las 10 de la noche me tuvieron que entrar a cesárea urgente. Y ahí todo el mundo estaba asustado esperándome afuera, pero ellos no sabían la guerra que se estaba liderando dentro del quirófano. Cuando ya estoy recostada con epidural, yo le digo que ese fue el sueño de la muerte, porque vino un sueño tan profundo, tan intenso, que yo sentía que si yo me dejaba dominar del sueño, iba a morir. Y yo decía, Dios, como pasó con mi primera bebé, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no doy a luz para el diablo, yo doy a luz
para ti, para el reino de Dios. Y yo comencé a orar y a liberar esa batalla. Bueno, cuando ya como a la 1 de la mañana me sacan de cirugía, porque también cuando sacaron a la bebé no podía respirar por sí sola. Y la pediatra neonatal quedó con ella ahí, amaneció con ella, luchando con ella. Entonces, la niña estaba para nacer en este mes, en mayo, y la niña nació en abril, y me dice mi líder espiritual, pasa que la bebé tuvo que nacer antes de tiempo porque había un portal por el cual ella tenía que pasar. Y yo no lo entendí en ese momento porque mi corazón como madre estaba quebrantado a yo saber que ella estaba en cuidados intensivos y yo no podía hacer nada. Y yo lloraba y yo decía, no, que yo quiero llevarme a mi bebé conmigo. Y mi esposo lloraba y me consolaba y decía, todo va a estar bien, porque es un hombre callado, pero en momentos de dificultad es el mejor hombre, porque siempre está dándome la mano y el apoyo en todo. Y yo decía, no, que yo necesito llevármela conmigo, va a ser muy duro yo entrar aquí con ella y salir sin ella. Y ahí hablo con mi maestro espiritual y me dice, ten paz, tranquila, porque Dios le está escondiendo y Dios le está resguardando. Confía en Él de que a ella no le va a pasar nada. Bueno, cuando llego a mi casa, esos 10 días fueron muy largos, porque el día que yo pensaba que le iban a dar el alta, me dicen no. Digo yo, wow, yo no esperaba hoy. Y todos los días iba a la clínica y con la esperanza de que yo me la iba a traer ese día. Y decía, no, yo me la llevo ese día, yo me la llevo ese día. Y yo iba con la pañalera, con la ropa y todo. Y no, porque era una actitud de fe que yo tenía. Bueno, con esa actitud la niña duró 10 días ahí en cuidado intensivo y yo lloré. Cuando yo vi que me la entregaron en mis brazos, esa cosita tan pequeña, lloramos, mi familia lloró, mi esposo lloró, todo fue muy emotivo. Y lo que te quiero decir es que yo pasé un estado de mi vida en el cual yo estaba en depresión, donde el diablo había roto mi matrimonio y todo. Y yo no pensé, nunca me imaginé que de esas cenizas Dios iba a hacer algo tan maravilloso con mi vida y con mi familia. Y al tal grado de darme un esposo maravilloso que me valora, unas hijas hermosas, donde el cual el enemigo dijo que yo no podía tener más bebés y Dios me regala a Abigail, una cosita preciosa, hermosa. Y yo dije, wow, qué duro que el enemigo quiera ultrajarte, quiera intimidarte, pero tú no estás viendo lo que Dios quiere hacer. Quizás en este momento de tu vida tú sientes que no hay salida, que no hay solución, pero creo, te lo aseguro, que Dios del polvo va a restaurar una mujer guerrera. Dios va a hacer cosas maravillosas con tu vida, con tu familia, porque como Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y Él puede restaurar, Él puede darte un panorama que quizás tú nunca lo habías visto en su vida, porque hablo de esto por arribita, pero lo vivido nadie te lo quita. Las experiencias que tú tienes en tu día a día nadie te la quita. Entonces, solo te digo, con este testimonio verídico de mis palabras, que como Dios se puede glorificar, tú ni te lo imaginas. Porque quizás en un momento de dolor no deja que tú expandas tu mente, pero ten paz y confía que pronto verás la luz del sol. Dios te bendiga grandemente y espero que este testimonio haya sido de edificación para tu vida. Bendiciones.